Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No va a haber editorial hoy, les pido disculpas, pero tenemos muchísimos invitados, tenemos un programa completo con invitados y con comunicación telefónica que vamos a hacer después hacia la provincia de Córdoba, así que he obviado el editorial y voy a entrar de lleno con mi primer invitado que cuando uno, o cuando yo, voy a decirlo, cuando yo critico, ¿sí?, a la parte política, a los funcionarios, siempre, fíjense que siempre digo algo, salvo honrosas excepciones. Y creo que esta es una, porque lo conozco hace mucho tiempo, creo que prácticamente más de 15 años, y hemos charlado y hemos hablado mucho, y realmente es así. Yo sé que me voy a decir de todo él, pero soy franco. Es difícil que los periodistas seamos francos y ustedes puedan ver otra cosa, pero acá es así. Lo conozco hace mucho a Jorge Gen. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por tus palabras. No, por favor. Quería charlar, quería invitarte. Bueno, hace mucho que te quiero invitar, pero bueno, por muchas diferencias que tenemos en tiempos y en espacio también no la pudimos llevar a cabo. Pero estás como diputado provincial. Estoy como diputado provincial. Estás trabajando. ¿Cómo ves el hoy en lo que es la provincia de Santa Fe? Bueno, primero estoy en un rol diferente, pero dentro del mismo espacio provincial. Como vos sabés, yo estaba ocupando un cargo de vicegobernador de la provincia que te exigía esa inmediatez de estar en todos los temas. Yo estuve a cargo del Ejecutivo unas 16, 17 oportunidades y me dio una perspectiva de lo que significa gobernar, ¿no? Si a mí me pidieran una definición, definime un buen gobierno, yo te diría que un buen gobierno es el gobierno que tiene una mirada en el mediano y largo plazo y que la puede sostener en la coyuntura, en la agenda de lo urgente. Porque muchas veces el político intenta ser estadista, es decir, intenta marcar un rumbo hacia adelante, esto es lo importante, pero muchas veces sale de bombero porque hay un problema en la lógica de la inmediatez. Entonces, en este caso, en un lugar de no tanta inmediatez, pero que permite pensar los problemas de la provincia de Santa Fe. Una provincia que hoy está bien financieramente, que prácticamente no tiene déficit, que además va a llevar adelante una importante inversión en términos de obra pública. Fernando, cerca de 20.000 millones de pesos están previstos presupuestariamente para obra pública. Mucho capital, ¿no? Es muchísimo, y es obra pública que tiene que ver con centros de salud, con escuelas, con hospitales. Vamos a inaugurar dentro de poco el CEMAFE. Yo sé que la gente dice, pero ¿cómo recién el CEMAFE? Son obras de alto impacto generacional y que además marcan esa mirada de un gobierno, por ejemplo, al cual pertenezco, que cree en los sistemas de salud públicos, los sectores públicos, que cree en lo público en general, salud pública, educación pública, pero en el tema de la salud cree en un sistema integrado, basado en la prevención y con una buena inversión en temas de estos efectores. La provincia hoy se encuentra bien presupuestariamente. Tenemos un gobernador que le pone mucho énfasis al tema de la obra pública. Obra pública es, creo, la palabra clave de esta gestión. Y bueno, lógicamente con una relación, con un gobierno nacional, como vos sabés, ha habido un fallo de la Corte Suprema, justo al terminar el mandato de Cristina Kirchner y asumir el nuevo de Mauricio Macri, que obligaba a la nación a que le empiece a devolver un 15% de la coparticipación, que había una detracción, una retención, por llamarlo, ilegítima. Exacto. En virtud de unos pactos fiscales firmados en tiempos de Reutemann y algunos otros que además habían quedado vencidos. Eso generaba una deuda, eso significaba para la provincia cerca de 6.000 millones, 7.000 o 8.000 millones de pesos anuales, también mucha plata. Muchísimo. En términos de obra pública, pero además había generado una deuda muy importante. También el fallo de la Corte Suprema firme, cuando hablamos de Corte Suprema estamos hablando de un fallo que ya no es revisable, le dice a la nación, devuélvanle lo atrasado a la provincia de Santa Fe, liquiden la deuda
y pacten un término de 120 días, que ya está ampliamente superado, lo adeudado. ¿Cuánto es lo adeudado? Y deben ser unos cerca de 40.000 millones de pesos. ¿Y esa plata, eso llega, Jorge? ¿A dónde? Acá a la provincia. ¿Lo devuelve, digamos, la Nación? Por eso, la Nación lo que hizo, en cumplimiento, porque la otra vez escuchaba al intendente diciendo la Nación ya no le retiene más el 15%. Eso lo tenía que hacer porque lo decía el fallo. Era una acción esa. Claro. La deuda hasta ahora no hay avances. Pero lo tenemos que recibir en algún momento. Lo tenemos que recibir sí o sí porque es plata nuestra, es plata además el gobernador dijo, esta plata no va para recursos corrientes, es decir, lo que son gastos que no son de capital, sino por lo contrario, para obra pública. No hay avances en ese sentido, Fernando, la verdad que nosotros teníamos expectativas, pero bueno, vamos a trabajar. Pero si llegan a venir en ese caso, es una cosa que van a poder realizar toda la obra pública que se quiera hacer. Todo lo que se quiera, seguro. Puede llegar a haber un problema de ejecución, porque ejecutar obra pública no es solamente que tener los fondos para eso, es mucho más complejo. Tenés que tener los planes, los programas, los proyectos técnicos. Esto es un tema central a la hora de hablar de obra pública. Tenés que tener el proyecto, tenés que tener un esquema de financiamiento, y después tenés que tener empresas que estén dispuestas a hacerlo. Hoy estamos llevando adelante una obra pública importante a tal punto que si hay algunos índices que tienen que ver con el desempleo, con el desarrollo económico, que nos ponen en una situación mejor que otras provincias, y creo que entre otras cosas esto es el dato de la fuerte inversión en obra pública que lleva adelante este gobierno provincial. En general estamos bien. Si vos me decís que en general estamos bien, ¿cuáles son los problemas que vos ves de Santa Fe, de la provincia? O sea, yo me voy siempre a lo que es tu cargo, que es una diputación provincial. ¿Cuáles son los problemas que hay en la provincia? Bueno, hay un tema que es complejo, que es el tema de la vulnerabilidad hídrica, ¿no? Esto es un tema central que afecta al campo y afecta a las ciudades. Que está relacionado con cambio climático, porque esto es así, con temas que tienen que ver con la rotación de cultivo, la no rotación de cultivo, el monocultivo. Esto afecta la absorción de la tierra, y también por otras cuestiones que tienen que ver con canales clandestinos y otros problemas importantes. En las ciudades en particular, y sobre todo en la ciudad de Santa Fe, está relacionado con obra pública. La provincia de Santa Fe viene colaborando y asistiendo a la ciudad de Santa Fe en obras centrales que tienen que ver con reservorios, defensas, sistemas de bombeos, desagües. Creo que la ciudad de Santa Fe está mucho más preparada que en algunos otros momentos. Y además la ciudad de Santa Fe, esto por imperio lo quiero decir, de la gestión municipal, hay un concepto de gestión de riesgo diferente a la que existía antes de la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, antes que asumiera, en su caso, el intendente Mario Barletta. La gestión de riesgo tiene que ver con esto de que en una ciudad como Santa Fe, que tiene una situación natural de vulnerabilidad, no nos olvidemos que hay prácticamente un tercio de la ciudad construido en valles de inundación. Sí, esto, hace que uno tenga que siempre manejarse con la posibilidad que algunas cosas puedan llegar a ocurrir, por más que se tomen todas las precauciones y haya inversión. También hay que saber que alguna cosa puede pasar y que si llegara a pasar tenemos que saber qué hacer. Porque también preparados. Claro, esto es un plan, esto es planes de contingencia, ¿no? Yo cuando era vicegobernador y estaba momentáneamente a cargo del Ejecutivo, tenía claro de que si llegaba a haber un problema, por ejemplo relacionado con la inundación, yo iba a ser el responsable de la seguridad civil en ese momento. Entonces, en dónde tenía que estar, si tenía que estar al lado de un sistema de bombeo, si tenía que convocar a la Junta, tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. Y después, los problemas de Santa Fe
son los problemas de la falta de federalismo que tenemos en la Argentina. Nosotros Totalmente. no tenemos... ¿Desde qué fechas, perdón? No tenemos... Federalismo. O sea que el federalismo, yo tuve la oportunidad de visitar Canadá con Margarita Stolbizer y algunos otros dirigentes para conocer el sistema federal de Canadá. Bien federal. Canadá tiene una particularidad, ahí se observa el mapa. Canadá tenía una extensión de tierra amplia, digamos, con baja densidad poblacional, igual que la Argentina, con una población que tenía que ver con inmigración europea y de algunos otros países. Sin embargo, la historia de Canadá y la historia de la Argentina desgraciadamente fueron otras. La otra vez fui a una biblioteca popular de Rosario y agarro un libro de Argentina, abro el libro y veo Argentina, era un diccionario latinoamericano, y decía, país que está, yo te lo puedo traer, país que está llamado a ser potencia junto con países del norte por sus características naturales, el país que no fuimos. Fue una sensación cuando vi eso. ¿Qué era, perdón, un diccionario? Era un diccionario latino. Le saqué una foto en el celular y me gustaría pasártela. 1920, esa era la visión que tenían de la Argentina que no fue. ¿Qué nos pasó? Jorge, yo te digo, ¿qué nos pasó? ¿Y tenemos para hacerlo lo mejor de lo mejor? Mira, yo creo que lo más importante, yo te decía, un buen gobierno es un gobierno que tiene grandes acuerdos en el mediano y largo plazo. Tenemos en la Argentina una escasa cultura política, todos tenemos una escasa cultura política, porque tenemos este concepto tan estúpido que el poder se ejerce. Que si no lo ejerzo, y el ejercer significa en cada momento dar señales de quién es el que manda, porque se pone por encima del resultado y de la razonabilidad de la decisión esta cuestión de la debilidad o no debilidad del que manda. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquiera que ejerce el poder? Ningunea al que piensa distinta. La cultura política es reconocer que puede haber una representación con mucha legitimidad que piense distinto, y no por eso tenemos que ningunear. La cultura política significa mirar al que piensa distinto y sostener esa mirada, y también esto tiene que ver con la calidad institucional. La Argentina ha pendulado, este es el problema, un péndulo. Pendulado en políticas, privatización, estatización, sistema de reparto, sistema de capitalización, vamos YPF. de una punta a la otra. Vamos de una punta a la otra. Y, no hay término medio. Y seguimos yendo de una punta a la otra. Ahora, todos piensan como vos, porque yo te estoy escuchando y vos me decís de que, lo que digo yo, o sea, si sacamos ese poder, ese ninguneo, toda esa contra que hay, ese antagonismo, y te decía, vos hablabas de lo federal y me acuerdo de unitarios y federales, sí, bueno, desde esa época, sí. no piensa más gente que está, digamos, en el poder como vos. Bueno, hay a veces una dirigente, porque sabés que yo te quiero decir algo con absoluta sinceridad. Si vos juntás a 6, 7 políticos de la Argentina y le sacás la cámara y empezás a hablar, las diferencias no son tantas. Te lo digo despacito, no sé si se escucha esto. Las diferencias no son tantas. Esto es terrible, es revolucionario esto, pero no porque lo diga yo. Porque si yo estoy acá, yo tengo que marcar una diferenciación del que piensa el otro, porque si no, pierdo mi identidad política. Yo tengo que construir identidad política. Entonces, creo que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un modelo de desarrollo. Y esto sí, y ahí sí pueden aparecer diferencias. Y hay que discutirlas respetuosamente. Pero que las puede existir, y puede haber. Pero no hay que invisibilizar al que piensa distinto. El ejercicio del poder muy kirchnerista es esta cuestión de yo mando y no existe nadie, te invisibilizo. Cuando la presidenta se enojó con su vicepresidente, el anterior, Cobos, lo empezó a invisibilizar. Se dice ningunear, digamos, el idioma juvenil. Sí, criollo, ¿no? Te ninguneo, digamos, no te reconozco porque acá el que mando soy yo, ¿no? Esta mirada ha generado problemas muy grandes en esto de modelo de desarrollo. Quiero ser absolutamente honesto. Yo veo hoy una parte más del péndulo. Esto es terrible. Sé que tenemos el derecho a la esperanza. Y no es que uno viene a decir... pero creo que es otra parte más del péndulo. Hoy tenemos un sistema económico que, como todo sistema económico, la pregunta es ganadores y perdedores, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores? Hoy los grandes ganadores del sistema son el capitalismo financiero. Hoy veía, inclusive en el informativo de este canal, de que de vuelta el 90% de los recursos que habían entrado a la Argentina entraban al sistema financiero. El sistema financiero, la minería y la soja, que además generan poco empleo. Exacto. Entonces,
habíamos pensado en esto de defender las políticas que tienen que ver con las cadenas de valor, los cordones frutícolas, los valores agregados. Los grandes eslabones para terminar con una materia prima y llevarla a un producto para exportar. Había una promesa, era defender las economías regionales. Entiendo, pero solamente entiendo que en esta lógica del péndulo, este gobierno entiende que las políticas focalizadas no sirven porque es el mercado el que asigna los recursos. No. Y como sabemos, pero es una visión moderna la defensa del Estado, porque a veces pareciera que lo moderno es defender el neoliberalismo y lo que atrasa cuando uno habla de Estado, pareciera que estuviera hablando del Estado de los 30. No, señor. Creemos en una concepción del Estado al lado de la ciencia y la tecnología que agregue valor a los productos. Un país se mide en su capacidad de invención. ¿Cuánto inventás? ¿Cuántas patentes tenés? Esto marca claramente las posibilidades de insertarnos en el mercado. Y esto lo hace el Estado. Lo hace el Estado. ¿Te gusta la política, la buena política? Me gusta la buena política, aprendo todos los días, aprendo de otras personas que saben más que yo, y trato de defender con el ejemplo lo que digo, porque esta puede ser una muy linda conversación de lo que pasa en Argentina ahora, si en la calle, en el barrio, en una comunicación mano a mano con un ciudadano común, uno no defiende con la práctica y con el ejemplo las ideas, esto es solamente una linda anécdota más, y lo que se trata es de construir. Por último, Santa Fe tiene todos los recursos habidos y por haber, y como vos lo dijiste también en el centro de la entrevista, se diferencia de otras provincias que pueden ser más pobres, para decir algo así. ¿Vamos a llegar a estar en un nivel acorde a esos recursos o es una utopía? Bueno, la parte de las inversiones en obra pública son obras de infraestructura. Un modelo de desarrollo también requiere de este tipo. Hay un núcleo granelero importante en el sur de la Argentina. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente con nuestro proyecto, que es la relocalización del puerto, hacer un puerto sustentable. Ya hace mucho tiempo que venimos primero con un estudio que determinó un lugar, después, bueno, hoy no hemos tenido suerte con la licitación. Tenemos que entender que hay proyectos que tienen que ver con un modelo de desarrollo, esto sí, local, regional, y que va más allá de las coyunturas o de las miradas mezquinas de la política. Yo espero que la provincia avance en algunos de estos proyectos, porque tenemos una provincia rica no solamente en términos de recursos naturales, tenemos universidades públicas, universidades privadas, tenemos una serie de elementos que nos invitan a pensar que esa sinergia es posible y que podemos generar en la provincia de Santa Fe la calidad institucional necesaria, porque la calidad institucional no es neutra a la hora de analizar los procesos macroeconómicos. Si tenemos procesos como lo que vivimos en la Argentina, que había prácticamente ganancias a tasas chinas, era el mejor momento de la Argentina, y la pregunta es, ¿sirvió ese momento para generar mayor grado de infraestructura de manera tal que podamos estar en condiciones de generar esa situación de despegue? Claramente no. ¿Sirvió ese tiempo a la Argentina para construir mayores escuelas, centros de salud, para defender lo público? Claramente que no. Entonces, podemos, desde la provincia de Santa Fe, creo que están dadas las condiciones, hay calidad institucional, hay un gobierno que respeta a la diversidad, falta ese cosito para marcar la diferencia, que seamos un ejemplo positivo de esta Argentina del péndulo. Ojalá que los santafesinos estemos así y podamos llegar a donde realmente debemos llegar, como salen otras provincias o como salen, se nombran, ¿no? Que están muy cerca quizás nuestro, pero que realmente, como te dije anteriormente, tenemos todo. Tenemos todo. Hablaste de la obra pública, hablaste del puerto, estaba pensando mientras hablabas del puente Paraná, del puente Santo Tomé, hay cosas que y políticas el aeropuerto. El aeropuerto es uno de los temas de agenda, y después el otro es defensa de las pequeñas y medianas empresas. Totalmente. Son las que generan empleo, y créeme que hablo y recorro y me siento con empresarios,
y sienten que desde el gobierno nacional no han tenido buena noticia, ni con el tema de las importaciones, ni con la falta de incentivos financieros, no crediticios. quiero terminar, pero ya me están cortando, no quiero terminar la entrevista, pero me sacás un tema ahí nomás, porque hablábamos de federalismo. Si realmente tuviéramos federalismo, estas pymes, estas empresas, ¿estarían mejor? Y sí, porque el federalismo es una herramienta para atender la diversidad de cada provincia. La Argentina, el federalismo es un hermoso concepto y no una experiencia. En Canadá hay una experiencia de federalismo. Nosotros no tenemos eso, no existe la experiencia. Para nosotros dice federalismo y nos imaginamos un libro de educación cívica en la secundaria. Es muy triste porque es una herramienta para generar desarrollo y defensa de las economías regionales. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Tendríamos para más, pero hermoso, no tengo más tiempo. Es un gusto, es un gusto. Pero vamos a volverte a invitar y seguir charlando de estos temas que yo soy optimista totalmente. Sí, esta provincia tiene que volar. Y va a haber, esto van a ser, yo creo que se vienen buenos años para la provincia. Ojalá. Gracias, Jorge. A vos. Pausa, señor director, ya volvemos.